Hola, buenos días de nuevo. Parece que hemos tenido un pequeño problema de sonido. Aquí estamos con el número 16 de la serie, un nuevo encuentro SIMAPRO Home Edition, hoy dedicado al sector residencial, a la vivienda, para hablar de precios y tendencias una vez finalizado el confinamiento, levantado el estado de alarma y ya metidos en pleno verano para ver cómo se está comportando este mercado y sobre todo si somos capaces de hacer un pronóstico de qué va a pasar después del periodo vacacional. Están con nosotros 5 invitados que nos acompañarán durante la próxima hora. Meli Torres, directora del programa Inversión Inmobiliaria de Capital Radio y que será la moderadora del encuentro. Y le acompañan Pedro Soria, director comercial de TINSA, Francisco Pérez, CEO de SDIN Residencial, Ismael Cardudi, director de estudios y formación de Fotocasa, y Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. Os dejo con ellos, que serán los protagonistas hoy del coloquio, junto con algunos invitados que conoceréis también en breve. Adelante, Meli, cuando quieras. Gracias, Eloy. Bueno, pues como bien ha dicho Eloy, todos nos preguntamos qué pasará en el mercado de la vivienda tras la vuelta de las vacaciones. ¿Y quién mejor que los expertos que hoy nos acompañan en este encuentro para darnos las claves de este mercado? Si os parece, vamos a empezar analizando el mercado residencial de compraventa de vivienda y podemos empezar con Pedro Soria para que nos haga una radiografía del mercado y ver un poco el ritmo de reactivación que está teniendo la demanda tras el COVID y cómo está repercutiendo en los precios. Pedro. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y estar aquí con vosotros compartiendo un poquito. Realmente me gustaría empezar a poner un poquito el tema en contexto, ¿no? Mirando la parte un poco del pre-COVID y viendo un poco la evolución que ha habido, ¿no? Porque realmente, a pesar de que llevamos ya pues, más de 5 años de crecimiento sostenido pero moderado en la parte de precios, y a pesar de que estábamos dentro de un modelo pues, mucho más sano, equilibrado y sostenible en el tiempo, sí que es cierto que ya en este inicio del año 2020 y pre-COVID, cuando no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, se empezaron a ver ya los primeros síntomas de ralentización, ¿no? Esos primeros síntomas de enfriamiento, y seguíamos apreciando crecimiento realmente en lo que es la parte de precios, también la actividad de una forma muy, muy moderada. O sea, realmente estamos viendo que estamos entrando en una fase de estabilización, pero bueno, dentro de un entorno, como comentaba, mucho más estable y sólido en cuanto a fundamentales, y realmente el tema del COVID ha sido un verdadero shock, ¿no? Nos hemos encontrado con los meses de confinamiento donde la actividad prácticamente ha sido nula. O sea, sí que es cierto que ha habido todavía algún tipo de compraventa, sí se han firmado operaciones, pero probablemente la inercia de lo anterior, pero a nivel de actividad sí que hemos notado un bajón tremendo, ¿no? Y estamos viendo ahora, una vez que ha finalizado el estado de alarma, que realmente el mercado parece que empieza bueno, pues a activarse con esos brotes verdes. Veremos, porque yo creo que todavía es pronto para ver un poco si realmente estamos en una senda de crecimiento consolidada o simplemente es un poco ese efecto champán. Pero realmente sí que estamos apreciando que la actividad se ha incrementado y entiendo que ahora durante el debate iremos comentando un poquito todo lo que es la parte de posicionamiento en precios, etcétera. No quiero consumir mucho tiempo porque me gustaría que siguiéramos con el debate, pero un poco la foto sería esa, ¿no? Uh-huh. Francisco Pérez, no sé si, bueno, pues estás de acuerdo con ese análisis que nos ha hecho Pedro, pero sí que nos gustaría que tú igual nos puedes contar en primera persona, con vuestra promotora SDIN Residencial, cómo se está comportando la demanda y sobre todo, pues también a cuánta demanda potencial ha expulsado del mercado esta crisis del COVID. Hola, buenos días a todos. Yo estoy de acuerdo con la valoración que hace Pedro Soria, y es verdad que a la que lo aterrizas a una promotora concreta que está en el mercado y que nosotros tenemos en estos momentos 78 promociones en venta, que aproximadamente son unas 4.500 viviendas. Lo digo en toda España. Básicamente en cuatro regiones: Cataluña y su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Madrid y su área metropolitana, el eje Valencia-Alicante y luego algunas ciudades de Andalucía. Estamos en otros sitios, pero digamos que esto es mayoritariamente donde estamos. ¿Qué nos ha pasado? Es un poco la foto que estaba contando Pedro. Signos en el pre-COVID de que había cierta ralentización de las ventas, sobre todo en algunos sitios. El COVID parado y ahora, pues, perdón, estos brotes verdes que decíamos. Lo que pasa es que yo creo que hay que ponerle números a la cosa, si no, todos estamos muy contentos que este mes de junio ha sido un mes muy espectacular,
en cuanto a ventas, pero realmente si nosotros mismos, si comparamos con el año pasado, por el junio del año pasado, ¿qué nos encontramos? El año pasado, por el número de promociones que teníamos en el mercado, teníamos un 40% menos de viviendas de las que tenemos ahora en comercialización, y con ese 40% menos vendimos un 40% más de unidades. Es decir, estamos muy contentos, poniéndole números, que este año, este mes de junio, tengamos en estos momentos, hayamos cerrado ayer con 71, no sé si ayer se hicieron algunas, no tengo los datos de ayer, 71 unidades vendidas, pero la verdad es que el año pasado habíamos vendido 115. Entonces, es cierto que no esperábamos esta reactivación. ¿Qué esperábamos del mercado? Pues que se lo pensara, que nos discutiera precios, y no ha pasado, es cierto. Han venido y están haciendo... Estoy hablando de ventas sobre planos. Aquí hay un comportamiento distinto. Ventas sobre planos, esperamos que se ralentice las ventas, y las escrituras, estamos teniendo una escrituración normal. Luego, en todo caso, a lo largo para no alargar mi intervención, hablaremos de cuántas renuncias ha habido y todo esto, un poco cómo está el mundo de las renuncias, ¿vale? Tenemos con nosotros una invitada en este encuentro, Consuelo Villanueva, que es directora de instituciones y grandes cuentas de Sociedad de Tasación. Buenos días, Consuelo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Consuelo, al hilo de lo que están diciendo los demás ponentes, ayer vosotros disteis el informe de tendencias del sector inmobiliario de vivienda nueva en Madrid y Barcelona. Consuelo, ¿cuál es la conclusión que sacáis de vuestro informe? Muchas gracias por la invitación, Meli. Buenos días. Pues emitimos el informe de tendencias del sector inmobiliario de vivienda nueva y también los censos de Madrid y Barcelona, que hacemos cada 2 años. Ya llevamos hechos 14, 16, 18 y ahora el 20, con lo cual se ve muy bien la evolución de esa vivienda en oferta. En cuanto al informe de tendencias, abundando un poco también en lo que decía Pedro, efectivamente el incremento de precios que se ha visto interanual en los últimos 12 meses, desde julio del año pasado hasta ahora, es en el conjunto de toda España de un 3%, pero sí se nota que en este primer semestre apenas es de un 0,8%. No cae el precio de la vivienda, pero se ha ralentizado de forma muy importante. En el resto de capitales de provincias apenas un 1,7% el incremento del precio. Y con respecto de los censos de Madrid y Barcelona, que son unos ejercicios complejos, se sale a la calle a contar las viviendas que hay en oferta, vivienda nueva de promoción, de vivienda nueva en oferta. Quería señalar las diferencias, los distintos escenarios que hay entre Madrid y Barcelona, que son 2 escenarios diferentes. En cuanto a Madrid, voy a hablar de Madrid. El ejercicio se hace sobre Madrid y su área de influencia, municipios que agrupan hasta el 85% de la población. En Barcelona se hace lo mismo, hasta un 60 y tantos % de la población, porque las áreas metropolitanas son importantes en las 2 ciudades. Pero me voy a referir a lo que es los municipios de Madrid y Barcelona. En Madrid, el incremento de oferta de vivienda nueva es de un 24% y en Barcelona es de un 53%. En Madrid quedarían viviendas con este mismo nivel de absorción como para unos 8 meses, 8,6, pero en Barcelona para 18 meses, que empieza a ser un plazo un poco más importante. Y en cuanto a las situaciones, como decía, que se ven esas diferencias, fundamentalmente están en el precio y en la situación del estado constructivo en el que se producen las ventas. En cuanto al precio en Madrid, el stock de vivienda que más ha bajado han sido los precios entre 150.000 y 300.000 euros. Ahí ha caído un 64% que había, que suponía este tramo en el año 2018, en el censo 2018, en el censo anterior, a un 39% que hay ahora. Los otros tramos, que son superiores de 300 a 500.000 y de más de 500.000 euros, están en un 32%, un 26%, aproximadamente. Luego tenemos una composición bastante parecida. Por debajo de 150.000 es solo un 1%, no es significativo. Pero en cambio en Barcelona la foto es muy diferente. Por debajo de 150.000 directamente no hemos encontrado ninguna vivienda. Pero es curioso que por encima de los 500.000 euros nos encontramos con la oferta más importante, un 48%. El tramo de 300.000 a 500.000 es un 46%, también es un tramo muy importante, y en cambio ese tramo de 150.000 a 300.000
se queda en un 5,6%. Luego estamos viendo dos fotos muy distintas. Pasa lo mismo, y Fernando también lo ha dicho, en cuanto al estado constructivo. Mientras que en Madrid el grueso de la oferta está sobre plano, en Barcelona está en construcción. Mientras que en Madrid hay apenas un 4% de vivienda terminada, en Barcelona supone un 16%. Y mientras que en Barcelona la vivienda sobre plano, como digo, es un 15% y la vivienda en construcción un 68%. En Madrid los datos son justo al contrario. Por lo tanto, son dos escenarios muy diferentes. Y para terminar, solo quería referirme al índice que tenemos, que es de un baremo que va de 0 a 100 y que ha sufrido una caída muy importante en este último trimestre. Se compone de dos situaciones, dos posiciones. Es una encuesta que se hace a 700 profesionales y le dices cómo ves el mercado hoy y cómo ves que podría estar en los próximos 3 meses. Es curioso cómo pesa el estado actual, muchísimo. Y es cierto que las expectativas empiezan a ser un poco mejores, pero el índice ha caído 6 puntos, nunca había caído tanto. De 0 a 100 veníamos en el trimestre anterior con 49 puntos, 49,3, y esto ha caído un 6,3%, hasta un 43. 43 puntos es muy poco. La confianza es uno de los motores que venden las ventas, las transacciones. Por lo tanto, el índice de confianza sociedad tasación parece que marca un descenso importante y esperemos, vamos a monitorizar a ver cómo esas expectativas puede ser que vayan subiendo aquí. Nunca ha estado en este punto y nunca ha sufrido una caída tan importante. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Al hilo de lo que está diciendo Consuelo, de ese informe en donde, bueno, me ha llamado la atención lo que ha comentado de que el grueso de la oferta en Madrid está sobre plano y el grueso de la oferta de Barcelona está en construcción. También Francisco ha comentado pues, que ellos han vendido 61 viviendas y también es todo sobre plano. Entonces, no sé si Ismael Cardaudi, nos puedes comentar un poco, bueno, pues cómo será esa comparativa entre, igual que Consuelo nos ha dicho, Madrid-Barcelona, pero vamos a hablar ahora esa comparativa entre vivienda nueva y vivienda usada, vivienda sobre plano, ¿no? O ya en construcción o ya hecha, ¿no? A ver, existe un alto interés por parte de los demandantes por vivienda de obra nueva. De hecho, por ejemplo, en uno de los informes que nosotros hacemos desde Fotocasa podemos decir que un 30% de los encuestados querían solamente vivienda de obra nueva. Luego había un porcentaje que también buscaba obra nueva de segunda mano y otros segunda mano. Pero fijaros que ese 30% solo quería inmuebles de reciente construcción. Por lo tanto, nosotros creemos que aquí sí que existe una clara tendencia donde quizá los precios no se vean tan afectados por esa moderación, ¿no?, que estaba diciendo antes Pedro, que ya estábamos viviendo antes del COVID. Los precios estaban moderando, pero sin embargo iban tirando de los precios aquellas viviendas de reciente construcción o de obra nueva. Con esto quiero decir que ese interés es tan alto que yo creo que todavía esas viviendas que hay en venta pues se pueden continuar, evidentemente, porque existe un gran interés. Lo que sí que es importante es que toda esta etapa del COVID, yo creo que, por ejemplo, en cuanto a la demanda, sí que ha cambiado un poco las tendencias, ¿no?, que estamos buscando. Hemos visto cómo nuestras casas quizá pues, no se adaptaban lo suficientemente a la situación actual y cómo queríamos vernos en el futuro, ante situaciones que podamos vivir próximamente. Por lo tanto, aquí vemos nosotros en los filtros que van haciendo todos los usuarios que acceden a Fotocasa, cómo van cambiando esos filtros. Igual que antes, por ejemplo, prácticamente el balcón o la terraza era un filtro que prácticamente era residual, ahora mismo es uno de los filtros más importantes a la hora de buscar una vivienda. Y también, por ejemplo, cómo van buscando también chalets, fincas rústicas. Las fincas rústicas han subido un 40% en cuanto a las búsquedas. Los chalets o los pareados, todo esto influye mucho en la búsqueda de vivienda y cómo va cambiando, ¿no? Si nosotros podemos decir que el inmueble que más se busca son los pisos, aunque sigue siendo con más de un 50% la vivienda más buscada, ha bajado un 14% respecto a antes del confinamiento. Y aquí yo creo que hay un índice interesante, ¿no?, en cómo se va a ver afectada la demanda en cuanto a la compra de vivienda próximamente debido a esto que estamos viviendo y que no queremos que vuelva a pasar, evidentemente.
Estás sintiendo con la cabeza, Pedro. Sí, porque fíjate, yo tengo un tema que os lo voy a comentar además, como está Antonio en el coloquio, que luego intervendrá, le da mucha gracia porque volveré a referirme a Talavera de la Reina, ¿no? A mi querida ciudad, ¿no? Talavera al final es un municipio grande, ¿no? Es un municipio, bueno, cerca de 90.000 habitantes, pero mis padres tienen una casita de campo en una población que está cercana en Cazalegas, es un pueblo pequeñito. Realmente, como bien comentaba Ismael, se trata de una parcela de 2.000 metros, pero que está en una parcelación rústica del año 60 y tantos, que es un suelo no urbanizable, es un diseminado, a pesar de que cuenta con todo, tiene su piscina y tal. La teníamos puesta a la venta desde hace 3 años, porque ya mis padres pues, no son mayores y no quieren ir, y mi madre falleció. Y en 3 años prácticamente había recibido pues, un par de consultas, interés, pero con el mercado de Talavera muy parado, ¿no? En este último mes es que no dejo de atender el teléfono, no sé cuánta gente me ha llamado, porque realmente están todo el rato insistiendo en que quieren comprar el activo, ¿no? Por lo tanto, ese cambio de tendencia sí que se ha dado. Y luego un apunte en relación a lo que han comentado tanto Paco como Ismael. Yo creo efectivamente que la recuperación se va a dar en 2 entornos muy separados. Hemos estado hablando durante muchos años de los micromercados, de la diferencia de las zonas geográficas, y ahora yo creo que tenemos que hacer especial incidencia en lo que va a ser el mercado de obra nueva y el de segunda mano, vivienda usada, que van a tener comportamientos completamente diferentes, tanto en precio como en actividad. Bien es cierto que al final la obra nueva todavía representa un porcentaje muy bajito de lo que es el total de las compraventas. Es 10-12%, no más, pero sí que es cierto que el comportamiento es muy diferente. O sea, está siendo mucho más resistente al impacto del COVID la obra nueva, con muchas preventas realizadas. Veremos un poco el futuro, evidentemente, y la segunda mano es la que tendrá mayor impacto tanto en precio como en actividad segura. Además, hay otra cosa que yo creo que es importante y es el tema de cómo va a afectar, ¿no? Ahora, bueno, toda esta situación que estamos viviendo, y es el tema del teletrabajo, porque aquí hay un tema importante que tenemos que tener en cuenta, porque si el teletrabajo ha venido para quedarse, que parece que todo se orienta que sí, todo esto va a cambiar las necesidades que vamos a tener en cuenta cuando queramos buscar una vivienda, ¿no? Pues el que tengamos un espacio determinado para poder estar trabajando. Incluso, por ejemplo, una de las cosas que más se tiene en cuenta es el hecho de tener diferentes espacios, aunque sea dentro de una misma habitación, que podamos tener un espacio para trabajar, un espacio donde estén los niños, etcétera, que podamos estar toda la familia en la misma vivienda, pero con espacios, ¿no?, más individuales quizá, para poder hacer nuestras actividades. Por eso yo creo que es necesario el ver exactamente cómo va evolucionando la demanda, porque esto va a tener, yo creo, bastante impacto en el mercado inmobiliario. Pues si os parece, ya hemos analizado el mercado de compraventa de vivienda y nos vamos ahora al mercado del alquiler. Antonio Carroza, que pues bueno, yo creo que es el más adecuado para que nos cuente qué está pasando en este mercado tras el COVID, ya que muchos expertos han dicho que el alquiler iba a salir reforzado tras el COVID. ¿Está siendo así, Antonio? Bueno, pues parece que tiene problemas de conexión porque iba en un AVE, pero bueno, luego le intentaremos recuperar. Pero bueno, pues quizá a lo mejor Ismael nos puede también comentar más o menos cómo se está comportando. Orientado a lo que te decía antes, claro, las personas que están viviendo en alquiler tienen un acceso para cambiar de vivienda. De hecho, es uno de los factores más positivos que tiene la vivienda en alquiler, y por eso en Europa, ¿no? Quizá es una de las opciones que más se eligen, sobre todo por poder al cambiar de trabajo, puedes cambiar también de vivienda y estar mucho más cerca. Y esto lo que está pasando también es que aquellas personas, por ejemplo, que estaban en una vivienda, pues imaginad, un interior aquí en Madrid, pues han dado cuenta de que no quieren eso en su vida. Por lo tanto, ¿qué hacen? Buscar viviendas que se adapten mucho mejor a las necesidades presentes y futuras. Por eso, ahí insisto en el hecho de que van a tener mucha más salida, por ejemplo, aquellas viviendas ahora mismo que dispongan de balcón, que dispongan de terraza. De hecho, por ejemplo, en la reunión que tuvimos previa lo comentaba también Antonio, ¿no? Cómo íbamos buscando una vivienda quizá un poquito superior en cuanto a estos espacios, ¿no? Aquellos que tenían balcón estaban buscando terraza, aquellos que tenían terraza querían un ático, y aquellos que tenían un ático ya estaban buscando un chalet. Pero principalmente es por eso, es porque en el alquiler es tan sencillo el hecho de cambiarte de vivienda una vez que ya tengas tu contrato finalizado. La parte del año obligatorio ya puedes hacerlo, y por lo tanto esto hace que la demanda de alquiler pues tenga mucha más fuerza. De hecho, es uno de los problemas principales que tiene ahora mismo el mercado del alquiler, que hay muchísima demanda y mucha menos oferta. Por lo tanto, esto es una de las cosas que hace que el precio de los alquileres
pues quizá no baje e incluso siga tensionándose, ¿no? Actualmente. Pedro, ¿tú piensas también cómo ves el mercado también del alquiler? Pues es un mercado que ya también en fase pre-COVID mostraba claros síntomas o signos de crecimiento, y yo creo que el COVID lo va realmente a elevar en cuanto que así sea. ¿Por qué? Pues porque lo que está comentando también Ismael, ¿no? Mucha gente al final, ya no solo por el hecho de buscar una vivienda diferente y tener un cambio mucho más rápido, sino por el hecho de que ha quedado o va a quedar expulsada probablemente del mercado de compraventa, o tendrá incluso miedo. En esa confianza que también comentaba antes Consuelo en su informe, que probablemente está en signos muy bajos, la gente dar ese paso costará. Sigue sin resolverse en una parte importante el acceso, todo lo que es la parte de jóvenes que siguen tirando de eso. Y parte también del mercado de vivienda vacacional irá a incrementar un poco la oferta de lo que es la vivienda tradicional. No será significativo, pero bueno, también al final incrementará esa oferta. Por lo tanto, yo entiendo que el mercado del alquiler va a ser uno de los ganadores, en teoría, de este impacto, y seguirá creciendo. Habrá que ver, porque los precios efectivamente estaban muy tensionados en algunas zonas en el mercado de alquiler por la falta ya previa de oferta, ¿no? Si se incorpora un poquito más de oferta, puede ayudar. También es cierto que todo lo que es la presión turística va a bajar, y todo lo que es esa parte de inversión del mercado extranjero, por lo tanto, insisto, puede ayudar a que parte de ese mercado vacacional se traslade al tradicional y, bueno, ayude un poquito. Debería ayudar más todavía la posibilidad de, si se resolviera el tema de acceso a la compra, que parte de ese mercado se evacuara hacia la compra, y por lo tanto esa demanda que está ahí embalsada bajara de alguna forma y bueno, pues pudieras ayudar a bajar la presión en precios, ¿no? Francisco, cuando hablamos del inversor, ¿todavía está ahí en el mercado el inversor que quiere comprar una vivienda para luego ponerla en alquiler? ¿Vosotros qué feeling tenéis desde vuestra compañía? ¿Quién está invirtiendo en compra de vivienda? Nosotros pensamos que el inversor no ha desaparecido. Estamos pendientes de ver cómo se comporta realmente en las adquisiciones. Pero realmente estas situaciones lo que evidencian es que sigue siendo un sector rentable la vivienda. Si vemos un poco la rentabilidad que da el alquiler, y el alquiler conjunto, como analizan los inversores, ¿no? La rentabilidad mixta que le dará el alquiler más la salida después, vemos que sigue siendo una de las cuestiones más interesantes la vivienda, ¿no? Sobre todo si lo comparas con el alquiler hoy por hoy estamos hablando en España debe tener una rentabilidad media del 3,9%. Si lo comparas con lo que te da los bonos del Tesoro a 10 años, pues no tiene comparación, ¿no? Y por lo tanto, estamos pendientes de ver cómo se comportan estas compras concretas, pero estamos viendo interés. Hemos hecho alguna venta estos días que no esperábamos, ¿no? Gente que realmente pues se ha decidido y está comprando, es verdad, pues quizá las mejores piezas, ¿no? Esto que estabais diciendo, áticos con terrazas, en nuestro caso, como tenemos primera residencia en la costa con vistas al mar, y gente que estaba pendiente de tomar decisiones las está tomando. No quiere que se les escapen esas piezas. Vosotros, tanto Pedro como Ismael, veis... De todas formas... Sí, Francisco. Sí, perdona. No, simplemente, de todas formas, yo creo que al alquiler también le estaban pasando cosas, ¿eh? Y me gustaría también porque sabéis que en España, en uno de los sitios donde hay muy buenos datos, hoy yo creo que se estaban publicando los datos sobre precios de alquiler por parte del Ministerio, un sitio donde hace años que hay estadísticas, porque es obligatorio, es en Cataluña, porque es obligatorio las fianzas depositarlas. Y las tendencias, la tendencia que había en cuanto al alquiler, se estaban notando cosas. No tanto en cuanto al precio, que todavía seguía subiendo, pero ayer yo creo que era esta semana pasada se publicaban los datos de qué había pasado en Cataluña, ¿no? Y había habido una bajada de contrataciones. Es verdad que todavía con un incremento de precios, pero en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, había notado esta tendencia de los precios, ¿no? Si Barcelona en el tercer trimestre del 19 el precio medio de una vivienda era 1.005 euros,
en el primer trimestre del 20 eran 980, ¿no? Con lo cual, yo creo que en el alquiler es verdad que va a ser el ganador posiblemente de la pandemia, pero en cuanto a precios, yo creo que ha tocado techo porque la gente no puede pagar más, ¿no? Ujú. Hay que decir que en cuanto a precios, por ejemplo, en este mes, en los análisis que nosotros hacemos desde Fotocasa, el precio ha subido un 10% respecto al mes anterior. Es decir, que todavía parece que existe un margen de crecimiento. Las ciudades, si queréis así por analizar, las ciudades que han bajado ahora mismo, pues son, por ejemplo, dejadme que lo mire porque no recuerdo mal, son comunidades autónomas, perdón, son Canarias, que ha bajado un 2%, Baleares, que ha bajado también un 2%. Sin embargo, Madrid y Barcelona prácticamente siguen siendo las ciudades más caras, que donde estamos hablando que el precio medio son 15 euros el metro cuadrado. Y es verdad lo que decía Francisco, hay muchas personas que no pueden optar tampoco ni siquiera a una vivienda de alquiler. Pero incluso el acceso de las viviendas de alquiler vacacional al mercado de la vivienda de alquiler tradicional tampoco ha afectado al precio de la vivienda y no ha bajado, al menos de momento, esto. No sabemos si a futuro tendrá pues un efecto que baje los precios, pero de momento, desde luego, nosotros no vemos que se vea afectada porque esa incorporación de las viviendas de alquiler por temporada nuevamente se incorporan a un precio bastante mayor que el resto de alquileres. Es normal porque al final los dueños no quieren perder la rentabilidad que le están ofreciendo, entonces bajan un poco, pero no lo suficiente o no lo que está en el mercado. Así que nosotros no vemos a corto espacio del tiempo que tampoco vayan a bajar mucho. Ismael, ¿qué pensáis vosotros del índice de precios que ha sacado ahora el gobierno de alquiler? Pues la verdad que no nos ha dado tiempo a analizarlo en detalle. Lo que sí que está claro es que al final es un índice más y que es interesante tenerlo en cuenta. Lo único que es cierto que al final tampoco sabemos si es 100% real. Nosotros, por ejemplo, el índice que nosotros presentamos en Fotocasa son los precios que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Es verdad que son precios de oferta, es decir, luego hay un cierre por parte de las dos partes donde es posible que se negocie. Pero hay que indicar que igual que como en el precio de venta o el mercado de compra-venta, los precios normalmente se negocian un 14%, en el mercado del alquiler prácticamente la negociación es mucho más pequeña. Estamos hablando de que a lo mejor se puede bajar un 2-3% de la renta. No creemos que se vea demasiado afectado, no debería verse demasiado afectado en nuestro índice, por ejemplo, respecto al del gobierno. Uh-huh. Pedro, no sé si te ha dado tiempo a ti a mirar el índice que ha sacado el gobierno. ¿Qué opinión tienes tú? No nos ha dado tiempo todavía a analizarlo en profundidad. No deja de ser, como bien decía Ismael y Paco, al final un índice de referencia y menos mal que se ha quedado en eso, porque en las previas se hablaba de que iba a ser limitativo, etcétera. Eso sí que hubiera sido probablemente más complicado respecto a la posible contracción de la oferta. Yo creo que realmente el problema está en otro lado, ¿no? O sea, al final, aquí lo que hay que hacer es dotar al mundo a todo en general, pero al mundo del alquiler, de luego, de seguridad jurídica, ¿no? Y deberíamos entrar ya en un proceso en el que los cambios se queden quietecitos para que realmente el inversor tenga la tranquilidad de que cuando pone o adquiere inmuebles, pues no le van a hacer la 13-14 en poco tiempo y tenga esa seguridad respecto a la inversión. Y luego también hay otro problema que es en el modelo Build to Rent, que es un modelo que está saliendo. Hoy en día todavía no se dan las circunstancias, creo, y ahí lo mismo Paco nos puede decir un poquito más, de que realmente interese más al promotor construir para ceder ese edificio a un inversor, porque probablemente la demanda del inversor está en las zonas donde hoy en día todavía hay mucho interés en la compra y al promotor, evidentemente, los números le salen, ¿no? Faltaría o sería necesario esa colaboración público-privada para poner suelos realmente de las administraciones en valor y por ahí sí poder atenuar un poquito el precio y que los números salieran de otra forma, ¿no? Pero yo creo que realmente el problema que hay ahora mismo en esos sitios donde hay tanta tensión viene desde el punto de vista que hay mucha más demanda que oferta y, por lo tanto, o se incrementa la oferta y, como bien decía Ismael, la vivienda vacacional puede ayudar, pero desde luego no va a ser la solución, ni mucho menos, porque es menor, o se toman otro tipo de medidas. El índice de referencia, pues no deja de ser ahora mismo, de momento, un índice de referencia. Bueno, pues bienvenido sea por tener un índice más, ¿no? Pero de momento, insisto, sin haberlo estudiado en profundidad, tampoco creo que aporte más, ¿no? Pero insisto en la parte de seguridad jurídica, me parece fundamental. Bueno, pues si os parece, vamos a dar paso a otro invitado, a Fernando Acedo Rico, director de Relaciones Institucional del Colegio de Registradores. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Meli. Buenos días a todos, que algunos conozco más presencialmente y si no en esta etapa de pandemia que nos ha tocado a través de los distintos foros en que nos movemos, ¿no?
Fernando, el Colegio de Registradores de la Propiedad anticipaba ya una caída histórica en la compraventa de viviendas y en abril las operaciones se desplomaron un 38%, las hipotecas cayeron un 16%. Bueno, pues yo creo que esta caída pues era de esperar más o menos, ¿no? Pero sí que nos gustaría saber cómo será la tendencia y también cómo se va a comportar el mercado y por comunidades, porque ahora mismo, recientemente que habéis publicado los datos, Canarias era la que más había caído. No sé cómo va a seguir la tendencia por comunidades, bueno, pues en un breve espacio de unos meses, ¿no? Sí, bueno, doy mi punto de vista. Ha sido una etapa dura, una etapa compleja, en el sentido de que las estadísticas, ya no las que se publican oficialmente, las que hemos estado manejando internamente a través de chats, yo, por ejemplo, en el Decanato Castilla-La Mancha, por poneros un ejemplo, ¿no? Que yo soy registrador de Tarancón, ¿no? Al margen de mi cargo institucional. El desplome de abril fue cerca de un 90%, es decir, el gobierno nos mantuvo como servicios esenciales para, sobre todo, el tema de publicidad formal y para los asientos de presentación, y hemos estado recibiendo, bueno, pues inscribiendo lo que se nos presentaba con la suspensión de todos los plazos y demás, ¿no? Lo digo porque el dato es un dato, bueno, objetivo, que la caída fue brutal. Abril, como bien dice Meli, abril cayó muchísimo, sobre todo en materia de vivienda, menos el de hipotecas, un tema curioso, menos el de hipotecas. Mayo también fue una caída muy, muy gorda. Del 80-85 en mayo hemos estado, en cuanto a inscripciones de compraventas de viviendas en los registros de España, en torno a una caída de un 50, un 60%, ya cada cual lo puede parametrizar o valorar como lo vea, ¿no? Y por último, junio, sí doy que hay un repunte importante. Es decir, junio se puede hablar ya de que no voy a decir que es igual ni muchísimo menos, ¿no?, a junio del 19, pero estamos en unos números cercanos, Hay una recuperación, la sensación a esta primera valoración personal, como miembro de la institución registral, no es una caída ni muchísimo menos como lo que pasó en el 2008, 2009, 2010. No. Esto ha sido una caída fuerte y creo que lo único que ha hecho es una especie de paréntesis, como los paréntesis en los plazos de cómputo, los cómputos de los plazos, bueno, paréntesis y a los problemas que de alguna manera existían ya antes de la pandemia, del desastre nacional, incluso mundial, que nos ha tocado a todos vivir, afortunadamente, por lo que os veo aquí, a todos con salud, lo cual me alegro mucho, ¿no? Eso sería una primera reflexión, Meli. Una segunda reflexión en cuanto al crecimiento asimétrico que se puede estar viviendo por comunidades autónomas. Es curioso, te diría, es curioso. Este es un problema, el del crecimiento asimétrico, en el panel de precios de vivienda, que también dirige con brillantez Eloy. Siempre lo he debatido, yo siempre he dicho que el gran problema de la vivienda hoy día en España está en crecimiento asimétrico. Es decir, no se está creciendo igual, ni muchísimo menos en Barcelona, en Madrid, como en lo que es, no voy a decir la España profunda, ni muchísimo menos, pero la España rural. Entonces, pero claro, se ha dado una idiosincrasia o algo muy particular en esta etapa de la pandemia, ¿no?, que ha sido que estas ciudades, que no son grandes ciudades tipo Madrid o Barcelona, se han mantenido mucho con las transmisiones de rústico. Es decir, pongo el ejemplo de Tarancón y lo puedo decir porque yo soy el registrador de allí. Bueno, pues nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo mantener unos buenos niveles en el mes de junio, sobre todo por el rústico. Lo decía antes Pedro, sí, que le sorprendía esta vivienda en casa de sus padres que recibe ventas continuamente. Nosotros estamos igual. Es decir, las transmisiones en rústico se están produciendo no con un incremento, tampoco detectamos a fecha de un incremento excesivo, pero sí con mayor fuerza que antes. Y luego, por ejemplo, lo que nos advierten los notarios es, pues van a llegar cientos de escrituras de herencias, ¿no? Quiero decir con esto, crecimiento asimétrico. Sigue siendo un gran problema. Creo que es uno de los temas a resolver, si algún día lo resuelve, el gobierno que sea,
Yo lo he criticado tanto al gobierno anterior como a este gobierno. Hay que crear unos medios de comunicación ágiles, rápidos, dar algún tipo de bonificaciones o ventajas a las construcciones de viviendas que se vayan a realizar fuera del ámbito de las grandes ciudades. Ese me parece un punto básico. Y luego, por último, también me gustaría hacer algunas reflexiones en cuanto a lo que decía Consuelo en su momento de Madrid y de la obra nueva. Dice, no, es que en Madrid no hay obra nueva. Claro, no hay obra nueva en Madrid porque es que Madrid creó unos desarrollos de tal magnitud, llámese Valdebebas, llámese Valdecarros, llámese Los Cerros, llámese el Cañaveral, que es imposible que haya obra nueva. Es imposible, solo queda opción de obra nueva en algún suelo urbano. Si os digo que sí, lo que sí hemos detectado, la mayor caída, tanto en precio como en compraventas, es en Madrid. En Madrid con relación a otras comunidades autónomas. Seguimos teniendo datos buenos de las comunidades autónomas de Baleares, aunque hayan caído, pero claro, Meli, cae en una proporción muy pequeñita en relación con el tirón que pegaba. Es que la que más crecía, el esfuerzo para comprar una vivienda en Baleares está en un 43% sobre un salario medio, frente a Madrid, que está, Madrid 32%, Castilla-La Mancha un 23%, la media nacional un 29%. Pues que Baleares está en un 44%. Entonces, claro, pero sí seguimos viendo que se animan las ventas en Canarias, en Baleares, en la zona del Mediterráneo, en Valencia. Yo creo que esto ha sido mi conclusión, es un paréntesis que espero que estemos saliendo de una manera cuasi definitiva, porque yo creo que siempre habrá un virus que va a mutar de una manera o de otra, y de alguna manera los propios problemas que antes existieron van a existir ahora. ¿Cuál es la gran diferencia? Y concluyo, Meli. La gran diferencia para mí es que los bancos tienen dinero y están sólidos. Es una banca saneada. Es una banca que financia con menos temor del que financiaba antes. Y eso sí lo hemos detectado. Hay más los bancos han aguantado, los que no aguantaron, por los motivos que sean, que no es el momento, la crisis de 2008, 2009, 2010. Es una banca solvente que no le ha pasado nada. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos. Yo quería decir que estoy de acuerdo con Fernando en que es verdad que la banca está dando mucha financiación, pero también es cierto que no está dando la misma financiación que daba antes del 2008, donde el abanico estaba muy abierto. Quiero decir que hay, que entiendo que ibas por ahí también, pero que es importante que veamos cómo que se ofrece financiación, pero también se ofrece financiación a aquellas personas que tengan una opción de ahorrar, que tengan un trabajo más o menos solvente, etcétera. Yo creo que eso también es importante, que no se le da a cualquiera y no se dan, o cualquiera que tenga préstamos anteriores, etcétera. O sea que ahora, por ejemplo, las financieras están mucho más saneadas que antes del 2008. Gracias. Francisco, al hilo de lo que están diciendo, de que en junio las ventas, comentaba antes Fernando, que han repuntado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un espejismo estos meses? ¿Cómo va a ser luego la tendencia? Yo creo que hemos visto el efecto rebote y tenemos que esperar un poco a tener estadísticas. Yo de todas formas, el análisis que hacemos sobre el sector residencial de vivienda nueva, yo creo que antes Pedro lo ha dicho, es un sector pequeño. Al final se están construyendo 100.000 viviendas, se venden unas 90 y pico mil. Es muy pequeño comparado como estaba antes de la crisis. Yo creo que ha sido Ismael el que ha dicho... hay un porcentaje, el porcentaje de gente que quiere comprar es un 30 y pico %. De hecho, la vivienda nueva es un 18%. O sea, hay más demanda que oferta, con lo cual ahí vamos a seguir teniendo un tirón de compras. Y yo creo que realmente yo no veo problema especialmente en el sector residencial de vivienda nueva, porque sigue siendo un sector pequeño. Es verdad que tendremos que ver lo que pasa en los distintos mercados. Antes hemos estado hablando de la diferencia entre Madrid y Barcelona de viviendas. Yo creo que era Consuelo, ¿no?, la que estaba hablando de estas diferencias. Claro, son dos mercados un poco distintos que hay que afinar bastante para comparar. Madrid con Barcelona, tienes que irte, son 3 millones de Madrid, hay que irse a la región, al área metropolitana. Y cuando en realidad lo que valdría la pena es mirar el comportamiento de la región metropolitana de Barcelona, que son 5 millones. Barcelona ciudad ha tenido una situación específica muy concreta.
que se aprobó que en suelo urbano había que hacer vivienda en las parcelas de suelo urbano, que se pedía licencia, había que hacer vivienda protegida y eso provocó un parón muy importante y luego una solicitud de puesta en marcha de licencia y obras muy importante también. Y recordemos que Barcelona, ciudad, sigue siendo un mercado de una producción y venta. Barcelona, ciudad muy pequeña. Ha estado siempre en el entorno, si miráis un poco los flujos, 1.200 viviendas. Una ciudad de 1.700.000 personas necesitaría como mínimo entre 7 y 9.000 viviendas. Y esto nunca ha sido. Lo digo porque los mercados son muy distintos. Volviendo a tu pregunta general, yo creo que el mercado se va a seguir comportando bien. Hay que ver un poco qué nos pasa con las ventas. Aquí el problema que vamos a tener los promotores son las ventas sobre planos. Si se nos ralentizan las ventas sobre planos, como las entidades financieras están pidiendo un porcentaje de preventas para empezar obras, lo que sí preveemos es que a lo largo del 2020 y posiblemente el 2021 tengamos un retraso en el inicio de las obras. Y esto realmente va a repercutir en nuestros planes de negocio y en todo. Es verdad que hay poco stock y como hay poco stock, yo tampoco creo que esto vaya a presionar a los precios a la baja, porque yo creo que los promotores también vamos a aguantar. ¿Esto quiere decir que no van a bajar los precios en todos los sitios? En algunos sitios, por supuesto, bajarán y sobre todo por esta situación que estamos diciendo que todos necesitamos completar nuestros porcentajes de preventas, pues igual tenemos que ajustar los precios de las preventas en las primeras unidades para poder empezar obras y luego ya tienes 2 años ahí para recuperar en función de cómo va evolucionando el mercado, que además todos prevemos, ¿no?, que el año 2020 no va a ser bueno, que el 21 posiblemente tampoco, ¿no? Y que a partir del 22 ya vamos a tener una tendencia mucho más razonable y que posiblemente muy normalizada el 23, ¿no? Y perdona, Francisco, perdona, ¿en ese ajuste que estás hablando habrá ajuste de precios? Yo es lo que decía, yo creo que poco. Yo creo que va a haber poco ajuste de precio porque es un mercado pequeñito donde la demanda de ese 30 y pico % respecto a la oferta del 18%, estoy hablando del 18% de vivienda nueva respecto a todas las ventas que se hacen en el mercado español. Yo creo que va a permitir mantener los precios de la vivienda nueva sin muchos ajustes. Otra cosa es que los promotores hagamos ajustes parciales o para acabar una promoción o para conseguir las preventas, pero yo no preveo, nosotros en nuestros planes de negocio no estamos haciendo estas previsiones. Estamos pasando los planes de ventas. A la gente le va a costar más decidirse y va a esperar un poquito, ¿no?, a que las cosas, a ver cómo funciona realmente la economía en general. Antes alguien ha dicho, y es verdad, nuestro sector es un sector que depende mucho de la confianza de la economía en general y por lo tanto, hasta que no tengamos más confianza, nos vamos a encontrar con dificultades. Pedro, haznos esa radiografía y abriendo más el mercado de costa, mercado de las capitales, más allá de Madrid y Barcelona. Pues mira, sí, lo primero, absolutamente de acuerdo con lo que ha contado Francisco. O sea, creo que es que el mercado de obra nueva va a tener una radiografía completamente diferente. O sea, yo creo que, sinceramente, va a estar bien, a pesar de las consecuencias, evidentemente, de la crisis económica que se trasladará a esa crisis de demanda, pero hay mucha más demanda de lo que se produce. Por lo tanto, yo lo veo un mercado bastante sano, sostenible y, por lo tanto, la ecuación es que este mercado, la tendencia en cuanto a precios y transacciones seguirá similar. Y también comparto con Francisco el hecho de que probablemente lo único que pasará es que se alargarán los plazos para poner proyectos en marcha porque será más complicado. La segunda mano. Ahí sí que realmente nosotros ya estamos apreciando ajustes en precios. Sí que es cierto que, bueno, pues como decía antes, los primeros meses de confinamiento es que prácticamente ha habido muy poca operación y nosotros también lo hemos notado en nuestra actividad y no notábamos un ajuste todavía. De hecho, como comentaba también Consuelo al principio, lo que es la parte interanual, esa evolución sigue siendo positiva, a pesar de que cada vez íbamos viendo que el crecimiento iba siendo más moderado. Pero ahora ya sí que estamos empezando a notar ajuste en precios. Si realmente cogemos el escenario del precio que había a nivel medio en marzo y el que hay ahora en junio, el resultado es que ya empieza a haber un ajuste a nivel medio
un poquito superior al 1%. En este caso es el 1,3%, creo, por ciento a nivel general. Pero mucho más potenciado en este último mes de junio, donde se empiezan a ver un poquito más las consecuencias. Y si lo abrimos a los diferentes mercados, como me solicitabas, pues al final vemos que lo que son las grandes capitales prácticamente no están, las grandes capitales, pero las grandes ciudades y las capitales no están ajustando en precio muy ligeramente, un 0,4%, o sea, muy poquito. Y sin embargo, si nos vamos al otro extremo, que serían las zonas de costa, estos son los que más están ajustando, están cercanos al 5%, ¿no? El mercado en la insularidad, como ha comentado también antes Fernando, a pesar de que está funcionando bien, sí que se está notando también un ajuste en precio. Probablemente pues, son mercados que están sometidos a la presión de la demanda extranjera, ¿no? Entonces ahí el ajuste estamos notando ahora mismo está en torno al 3%, el 2,8, 2,9%, ¿no? Y luego las áreas metropolitanas, esas áreas metropolitanas que tanto se han comentado, que realmente hay mucha actividad en esas zonas, están un poco con un comportamiento en la media. O sea, realmente el ajuste está en el entorno a ese 1,3%. Por lo tanto, primeros signos ya de ajuste en precio, ajustes muy moderados, y pensamos que la tendencia a futuro va a ser de la misma forma que veíamos un crecimiento moderado en precios y cada vez más moderado, por decirlo de alguna forma, estamos viendo ahora mismo un ajuste que entendemos que va a ser moderado también. No preveemos ajustes como los del ciclo anterior que se ha comentado. Para nada el mercado ahora mismo tiene algo que ver con el anterior y sí que es cierto que, como comentaba, esa crisis sanitaria se va a trasladar a una crisis económica que está empezando a llegar ya. Esa crisis económica en el inmobiliario desatará probablemente una crisis de demanda y esa crisis de demanda, como bien decía también antes Paco, hasta que se recupere la confianza, y la confianza se va a recuperar cuando realmente tengamos vacuna, o sea que todavía nos queda un tiempo por delante, y irá produciendo realmente la contracción de esa demanda y, por lo tanto, irá bajando un poquito lo que es la parte del precio. Ismael, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo soy de los que piensan que, aunque como todos sabemos vamos a entrar en una crisis económica que es muy grande o que va a ser muy grande, sin embargo creo que el mercado inmobiliario va a ser uno de los mercados que va a tirar del resto de sectores para salir de esta crisis. Creo que al final el interés que estamos viendo ahora mismo por la compra de vivienda, yo creo que es un punto importante que debemos tener en cuenta. Simplemente para remarcar, nosotros al final, Fotocasa es un portal inmobiliario y somos el primer indicador por el que vemos si hay interés o no para comprar vivienda. Y ahora mismo podemos decir que en el mes de mayo tuvimos el récord histórico de visitas y récord histórico de generación de contactos. Con esto, al final, lo que queremos hacer ver es que sí que existe un interés por parte de las personas ahora mismo por comprar vivienda. Es verdad que no vemos el final, ¿no? Nosotros no participamos en el proceso final de la compra-venta, pero aquí hay un indicador que es importante tener en cuenta. En cuanto a los precios que comentábamos, yo también estoy de acuerdo en que estamos en una moderación, pero sí que es verdad que no vamos a ver grandes caídas, como vimos, por ejemplo, en el año 2008, por lo que también decía Fernando. Hay un sector financiero que está saneado y el sector inmobiliario también es diferente a cómo estaba el sector inmobiliario antes del 2008. Podemos decir ahora mismo que estamos en torno a un 36% por debajo del precio que estábamos en el año 2008. También es verdad que hablamos de medias, es decir, que este dato tampoco lo podemos coger a nivel individual, pero a nivel nacional es un 36% y yo creo que es un dato bastante importante. Hay zonas, por ejemplo, como decía Pedro, que están ya tensionadas, sobre todo en las zonas de centros como Madrid, Barcelona, etcétera, donde aquí ya no hay crecimiento. De hecho, por ejemplo, estamos empezando a ver ligeros descensos, pero hay otras zonas quizá más periféricas donde todavía hay cierto crecimiento, tanto en Madrid como en Barcelona. Así que, con esto, simplemente y como resumen, creo que existirá moderación de precios y que, aunque haya una crisis económica en un futuro muy cercano, sí que creo que en el sector inmobiliario se verá poco afectado o menos afectado, sobre todo que en el año 2008. Ismael, decías que bueno, pues que los bancos ahora están saneados, que ya lo decía Fernando. Entonces, ¿no va a haber problemas de financiación para quien quiera comprarse una vivienda? Es que yo creo que hemos aprendido mucho después de la crisis del 2008. Es decir, antes del 2008 yo trabajé en una entidad financiera y yo veía, por ejemplo, cómo la gente se había metido en préstamos hipotecarios, se había metido en créditos, en tarjetas, etcétera. Esto la gente ya no lo hace. Quiero decir, hemos tenido una educación, aunque sea directamente a través de la práctica, donde hemos visto cómo no nos podemos meter en esos berenjenales. Con eso aquí, al final es necesario o es bueno el hecho de que los bancos no estén dando financiación, como yo decía antes,
al 100%, ¿no? O tampoco den financiación a cualquier tipo de trabajador. Antes prácticamente daba igual, siempre que igual tuvieras un contrato, si eras temporal te valía. Ahora no, ahora una de las personas al menos tiene que ser un fijo. Además, normalmente suele ser con pareja y también tiene que tener un contrato de trabajo y tienes que tener un 20% de los ahorros o un 30% normalmente. Sí que es verdad que ahora se está escuchando cómo puede haber ciertas compañías que aseguren ese 20%, sobre todo de cara a que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. Pero yo creo que esto es una medida positiva, porque esto lo que hará será también que se incorporen personas al mercado de la vivienda que hasta ahora no se pueden incorporar ni siquiera en alquiler por los altos precios que está habiendo y que los salarios, por ejemplo, no se han incrementado tanto en los últimos años como sí lo ha hecho el alquiler. Así que por eso digo, yo creo que el mercado tanto financiero, por las características, ¿no? Y por el riesgo que asumen ya no es tanto, y además nosotros, como también lo decía Fernando, si no recuerdo mal, tampoco accedemos a una vivienda así como así, ¿no? Es decir, que estamos bastante seguros cuando queremos hacer una vivienda de compra. Bueno, pues ya nos quedan pocos minutos para pasar a la ronda de preguntas de los oyentes, pero sí que me gustaría hacer una ronda con vosotros, porque hemos dicho muchas cosas. Hemos hablado del mercado de compraventa, del alquiler, de mercados no solamente Madrid y Barcelona, sino una radiografía general de precios, de financiación. Me gustaría que cada uno pues sacara vuestras propias conclusiones de este debate, dando un poquito esa pincelada de futuro. Ya sé que es difícil porque no sabemos si vamos a poder en septiembre llevar a los niños al cole, porque imagínate cómo vamos a plantearnos el futuro del mercado inmobiliario. Pero bueno, vamos a plantearnos un escenario que pueda ser posible de aquí a después de las vacaciones, cómo va a evolucionar. Si queréis, empezamos contigo, Francisco. Bueno, pues creo que tiene el micro apagado. Sí. Perdón. Ahora, sí, vale, muy bien. Gracias, Francisco. Porque había mucho ruido por aquí. No, yo os decía, en la línea, yo las conclusiones, el mercado, yo espero que el mercado de vivienda nueva no vaya a ser, no se va a ver muy afectado. ¿Qué nos va a pasar? Vamos a estar unos meses expectantes a ver cómo reacciona nuestra demanda. Se nos van a atrasar un poco el inicio de nuestras obras y lo que vamos a tener es unas ventas sobre el plano más ralentizada. Yo, fijaros, 4 datos para que veáis qué nos ha pasado a nosotros estos meses. En la fase del 13 de marzo al 31, que es la fase COVID, nosotros, leads, la gente que entraba en redes para buscar, nos cayó un 60%. Ahora, en junio, estamos a un 10% menos que la fase previa, que la fase en enero al 13 de marzo. En visitas nos cayeron un 90%, porque hay ese 10% es de los días que sí se podía ir a visitar, a hacer visitas. Y ahora todavía estamos en un 41% menos de visitas en nuestras oficinas de ventas. Y en cuanto a las ventas comerciales, nos cayeron un 81% en la fase COVID y ahora todavía estamos a un 22% por debajo de lo que era la fase pre-COVID, ¿no? Esto yo creo que anticipa un poco que vamos a tener un futuro un poco más ralentizado en cuanto a lo que son las ventas comerciales. No en cuanto a las escrituras. Estaba por ahí antes... Fernando. Sí, y a mí una de las cosas que nos ha sorprendido en la fase COVID es que nuestros clientes nos apretaban para escriturar. Es verdad que ya pasó un poco en la crisis del 2008. No se nos cayeron tantas operaciones de la gente que ya había pagado el 20% de la vivienda. Y ahora, bueno, no ha sido una sorpresa porque ya lo preveíamos, pero sí es verdad que hemos tenido muy pocas renuncias de gente que estaba a punto de escriturar. Muy bien, pues la verdad es que así cogemos el pulso, ¿no?, del mercado en primera persona, contando el caso de SDIN Residencial. Pues, Pedro, un poco en esas conclusiones. Bueno, pues yo, en primer lugar, creo que tenemos que mirar con prudencia. O sea, creo que es todavía demasiado pronto, a pesar de que ya hemos salido del confinamiento y parece que la actividad se ha vuelto. Yo opino igual que Francisco, ese efecto rebote, ese efecto champán, hay que verlo porque yo creo que realmente ha sido toda esa demanda embalsada que ha salido como si fueran los toriles. O sea, y entonces habrá que ver si esa tendencia se consolida o no. Creo que
Después del verano tendremos una mayor visibilidad respecto a cómo va evolucionando el mercado, pero creo que todavía es pronto, creo que es ese efecto de descorche. Pero sí que la previsión es un ajuste en precios, como decía, de forma moderada. Tendrá mayor impacto, como decía antes, en las zonas de costa, sobre todo por esa parte de demanda extranjera que evidentemente de momento va a desaparecer, tanto en lo que es la parte de vivienda como en todo lo que es la parte de lo asociado a esta inversión, ¿no? O sea, porque ojo con la parte del turismo, la hostelería, son zonas que probablemente van a tener un impacto mayor también en lo que es la parte de la economía y por lo tanto también en la propia vivienda del local, ¿no? O sea, que ahí habrá que ver ese impacto en zonas de costa. También creo que es una crisis económica de grandes dimensiones, pero corta, y que evidentemente afectará, y que el inmobiliario, como decía antes Ismael, es un inmobiliario que ahora mismo está muy fuerte, muy consolidado, con fundamentales muy sólidos, y que probablemente va pues a resistir mejor, muchísimo mejor la obra nueva que la segunda mano, sin lugar a dudas, y el alquiler probablemente, como decía al principio, será el gran o el ganador, porque no me gusta decir gran ganador, porque evidentemente de esta batalla no hay grandes ganadores, ¿no? Y luego, al final aquí lo importante es cuándo vamos a volver a la casilla de salida, que todavía no estamos ahí. O sea, realmente cuándo vamos a disponer de esa vacuna, cuándo la gente va a poder empezar a consumir otra vez con cierta confianza, porque me parece lo fundamental. Entonces, como te decía, sí que vislumbramos un poquito este comportamiento del mercado, probablemente no con tanto incidencia como en otros sectores, pero ojo, porque creo que es demasiado pronto. Habrá que ir viendo un poco cómo evoluciona, ¿no?, durante los próximos meses. Muy bien. Ismael. Pues yo totalmente de acuerdo, tanto con Pedro como con Francisco. Simplemente por sumar, al decir también que el sector inmobiliario está muy ligado también al resto de sectores económicos, creo que también tenemos que tener en cuenta el hecho, como decía antes, de cómo va a afectar el teletrabajo a nuestras vidas, ¿no? Porque si realmente esto ha venido para quedarse, aquí vamos a ver cómo cambia sustancialmente la demanda de los usuarios en cuanto a las características de las viviendas. Cómo se van a ver mucho más... cómo va a tener muchas más visitas, por ejemplo, aquellas viviendas que dispongan de espacios amplios, quizá fuera de zonas urbanas, incluso en zonas mucho más alejadas, ¿no?, del centro urbano, dependiendo un poco de la necesidad que vayan a tener esas personas de tener que acceder a su puesto de trabajo real y poder vivir fuera, ¿no? Porque creo que esta pandemia lo que ha hecho ha sido tener la necesidad también de recuperar espacios abiertos que ahora mismo los que vivimos en grandes ciudades pues quizás no tenemos y tampoco nos hemos dado cuenta, ¿no?, debido al ritmo de vida que llevamos, y cuando nos hemos sentado en casa pues hemos visto cómo, por ejemplo, aquel que vive en un piso interior sin luz pues prácticamente ha dicho, mira, hasta aquí necesito cambiar de vivienda. Entonces, creo que esto también va a ser necesario, ¿no? Cómo las empresas vayan a hacer un estudio de la productividad que han tenido sus empleados, no hablo de económico, sino de productividad en cuanto a funciones, y si ha sido realmente productivo. Creo que se lo tendrán en cuenta, porque esto, aparte de ser un gran ahorro para la empresa, también yo creo que es interesante el hecho de dar esa flexibilidad, ¿no?, o ese beneficio social a las personas. Ahora mismo, por ejemplo, que en determinados puestos de trabajo es muy difícil cubrir, y esto sería, bueno, pues quizá un beneficio muy interesante para que se incorporen a su puesto o a su empresa. Así que yo creo que aquí vamos a tener una diferencia especial. Bueno, pues muchísimas gracias. Paso la palabra a Eloy, que ya va a coger la ronda de preguntas que han hecho los oyentes. Eloy, cuando quieras. Hola, muy buenos días de nuevo. Pues una pregunta sobre el alquiler, un poco específica, no sé si demasiado específica, pero bueno, habla de las prórrogas automáticas de los contratos que estaban recogidas, una medida que estaba recogida en uno de los reales decretos que regulaba temas relacionados con el alquiler, y la pregunta es si estas prórrogas automáticas de los contratos que pueden solicitar los inquilinos pueden tener algún efecto en el mercado como consecuencia de una menor rotación de los alquileres, si también pueden influir algo en la evolución de los precios. No sé, Ismael, si tú nos puedes decir algo al respecto. No recuerdo bien el decreto, si no recuerdo mal, eran 6 meses más, ¿no? Yo creo que no es un tiempo muy largo para que afecte en exceso al precio de la vivienda en alquiler. Al final yo creo que lo que se ve mucho más afectado son los periodos largos, y que esto hace que esa vivienda quede bloqueada y que no pueda acceder. Pero si solo son 6 meses, realmente no creo que sea afectada. Y luego hay otra pregunta que habla más genérica, que habla de, bueno, ¿qué pensáis acerca de las peticiones que se hacen desde el sector
de medidas que incentiven no tanto a la oferta, sino como a la demanda, ¿no? Que sean de ayuda a la demanda, en el sentido de mejorar determinada fiscalidad, en particular el IVA, o mejorar también las condiciones de acceso a la financiación con programas de avales que faciliten un acceso a un porcentaje superior al 80% de la financiación para determinados compradores, por ejemplo. ¿Sois optimista respecto de la pregunta de sois optimista respecto de estas medidas con lo que está lloviendo, ¿no? con las dificultades de las cuentas públicas, el aumento de la deuda, el déficit público y demás? Una opinión al respecto nos preguntan para todos vosotros. No es una pregunta a ninguno en particular, sino a los tres. ¿Empiezo yo, si acaso? ¿O tú, Paco? No, yo muy optimista no soy. Yo muy optimista no soy porque yo creo que hay cosas que son difíciles, ¿no? Cuando están pensando en subir impuestos, pensar que van a bajar el IVA de la vivienda, pues me parece que va a ser difícil, que va a ser muy difícil. Pensar que va a haber una línea de avales generalizada para los anticipos, para ese 20% que tiene, ya hay líneas y normalmente como están por comunidades autónomas, porque la vivienda es una competencia, presupuestos del Estado, pero las competencias son de las comunidades autónomas, ya tienen las comunidades autónomas, pero luego la verdad es que yo siempre digo, la política se hace con presupuesto y como estamos sometidos a las directivas europeas, si os fijáis, muchas de las líneas de política de vivienda tienen definiciones muy ajustadas y os las encontráis tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, pero luego no tienen dinero apenas para ello. ¿Hay líneas de ayuda a los alquileres? Sí, pero normalmente si miráis las estadísticas suelen dejar, por ejemplo, le digo a los alquileres, por decir alguna cosa, suelen dejar pues como mínimo un 30% de la gente sin ayudas y así de forma generalizada. Entonces, yo sinceramente no creo que estas medidas concretas que citabas vayan a poder ponerse en marcha. Sí creo que este sector necesitaría un impulso de la vivienda asequible en alquiler. Yo creo que por primera vez hay capital que no es español, que es extranjero, para entrar en ello. Yo creo que hay iniciativas en algunas comunidades autónomas o ciudades para tirarlo adelante. Yo creo que aquí faltan entre 1,5 millones y 2 millones de viviendas asequibles. Hablo de asequibles, fijaros que al final la referencia están hablando de meterlo pues a 9, como mucho 9 euros metro útil, ¿eh? Fijaros hasta dónde... pero yo creo que es rentable entrar para ciertos fondos, es rentable. Y yo creo que ahí hay una línea de trabajo en que a las administraciones no les costaría dinero, porque lo que tienen que hacer es poner el suelo que tienen ya urbanizado, que les proviene del aprovechamiento medio, en concesiones administrativas a 75 años. Yo creo que están tardando en hacerlo, porque podría suponer una reactivación muy importante del sector y a la vez empezar a solucionar esta carencia de vivienda asequible que tenemos en alquiler en este país. Yo soy mucho más optimista para que estas políticas se generalicen. Soy poco optimista sobre cosas. Yo mismo he participado en grupos de expertos para proponer cosas a la administración y demás. Pero, ostras, es que a veces me encuentro que me remito a la noche de los tiempos, ¿no? Vamos a acelerar la concesión de las licencias, vamos a de las licencias de obras, de las licencias de primera ocupación. Por favor, estamos anclados de la tramitación de los planeamientos urbanísticos y esto es un ciclo que no nos lleva lamentablemente a ningún lado, ¿no? Por lo tanto, soy más partidario de ir a lo que es posible. Y lo posible hoy claramente está focalizado en que las administraciones pongan suelo a disposición y programas para que pueda haber vivienda asequible en alquiler. Y eso está al alcance de su mano. Lo podrían hacer ya. Y reactivarían de una forma muy importante el sector, el de la construcción e incluso el de la promoción, porque ahí nuestro papel es un papel
cortito, pero es el ser capaces de coger un solar y acabar dándole a alguien que lo va a explotar a largo plazo una vivienda acabada. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, yo absolutamente de acuerdo con Paco. O sea, soy poco optimista. Lo que pasa es que creo que sí que es necesario que alguien le dé una vuelta a esto, ¿no? Porque sí que es cierto que ahora mismo se mira que no hay dinero en este momento y las dificultades, pero probablemente las medidas que se están planteando están dando un impacto a largo, ¿no? O sea, el tema del IVA súper reducido, cuando realmente se recaude, probablemente será dentro de 2 años o 3, y puede ser que eso sí que provoque que hoy en día haya más dinamismo en el mercado inmobiliario y se llegue a recaudar por delante en materia de otros impuestos, ¿no? Con lo cual sería un tema que alguien perdiera 5 minutos en pararse a pensar, ¿no? En la parte de los avales, no deja de ser un aval. Habría que controlar mucho, evidentemente, la mora luego posterior, pero también hay empresas aseguradoras que están planteándose la posibilidad de entrar. No tiene por qué ser ni el ICO ni el Estado el que avale, no hay otras fórmulas. Y luego la parte de los suelos, absolutamente de acuerdo. O sea, esto es que es una cosa que es para allá. O sea, no sé a qué están esperando para hacerlo de forma inmediata, porque eso sí que aliviaría mucho el poner oferta de alquiler. Yo totalmente de acuerdo y solo por añadir que también existen otras medidas fiscales que tampoco afectarían, ¿no? a la economía propia nuestra, ¿no? de España, porque, por ejemplo, nosotros desde Fotocasa creemos que una buena medida sería el hecho de que aquellas personas que tuvieran una vivienda en posesión y que la tuvieran libre, la pudieran dejar en el mercado de la vivienda y si la alquilan, por ejemplo, a menores de 35 años, que son quizá aquellos perfiles que no pueden acceder al mercado, pues que tengan ciertas ventajas fiscales, ¿no? Pues yo creo que esto no afectaría demasiado a la economía en este momento en el que estamos y que, sin embargo, sí que traería al mercado de la vivienda otros inmuebles en alquiler. Muy bien, una última pregunta también relacionada en cierto modo con esta que acabo de formular, tiene que ver con la proliferación de iniciativas de distintos gobiernos autonómicos, también municipales, de eliminación o sustitución en ciertos casos de licencias por declaraciones responsables o de agilización de trámites administrativos. ¿Sois más optimistas en este caso? Es decir, se han aplicado medidas, si no recuerdo mal, en Madrid, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana. ¿Creéis que en aspectos como este, a los que se refería Francisco hace un momento, sí que vamos a poder sacar algo positivo de esta crisis? Que las administraciones realmente entiendan que el alargamiento de los plazos influye en el precio final. Yo ahí creo que sí, porque ya hay alguna comunidad autónoma que lo tiene y no pasa nada con las licencias de primera ocupación. Al mes la tienes y si quieres hacerte la visita ya te la harán y no hay ningún problema. Yo ahí sí que creo que realmente puede haber un avance significativo. Yo opino igual y además creo que va a funcionar el efecto contagio. O sea, realmente, a pesar de que ya lo había previamente, parece que ahora se ha puesto en marcha en determinados ayuntamientos y yo creo que sí que el efecto contagio va a producirse y es muy bueno porque al final sí que estás eliminando en la cola del proceso pues muchos meses que eran realmente estériles y incrementaban el precio, ¿no? Hay que mirar también lo que es la parte del inicio del proceso, que ahí los plazos son absolutamente largos en cuanto a lo que es la concesión de la licencia de obra. Eso es más complicado que la declaración responsable, que es mucho más inmediato, pero yo creo que hoy en día la tecnología puede resolver muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que los ayuntamientos van a hacerlo porque además se están jugando a recaudar y evidentemente yo creo que tienen la posibilidad de tener ingresos a través de unas medidas que no son tampoco excesivamente penalizadoras para ellos, ¿no? El implementar algo de tecnología y sobre todo la parte de declaración responsable. Creo que sí que se va a producir ahí. Muy bien, pues esto es todo, Meli. Si te parece y no tienes tú nada más que añadir, podemos despedir el encuentro. Claro que sí. Nada, yo solamente daros las gracias porque habéis sido unos ponentes fabulosos. No os he tenido que cortar, os habéis ceñido a las reglas, así que muchísimas gracias a los tres y bueno, Antonio, que no ha podido estar con nosotros al final y le ha fallado, y a los dos invitados, por supuesto, a Consuelo y a Fernando, pues muchísimas gracias. Bueno, pues por mi parte lo mismo. Gracias, Meli, directora del programa de inversión inmobiliaria de Capital Radio, por tu moderación esta mañana. Y gracias también a los ponentes que nos habéis acompañado, Francisco Pérez,
CEO de SDIN Residencial, Pedro Soria, director comercial de TINSA, Ismael Cardudi, director de estudios y formación de Fotocasa, y también a los invitados, Fernando Acedo, Consuelo Villanueva y Antonio Carroza, que era nuestro ponente, nuestro cuarto ponente, y que lamentablemente ha tenido problemas de conexión y no ha podido estar con nosotros. Muchas gracias a todos y gracias especialmente también a Fotocasa por su colaboración en la organización de este encuentro. Nos vemos en el siguiente. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hasta pronto.